Buenos días. Hoy comenzamos el módulo Estudios de las Formas de la Educación Superior en el doctorado en Educación. Como les había comentado ya en el resumen de este módulo, trabajaremos aspectos básicos relacionados con los elementos conceptuales del currículo basado en competencia. Específicamente, eso es lo que trabajaremos en la semana. Pero además, profundizaremos en varios autores que han trabajado y abordado este concepto a partir de las condiciones actuales en la educación superior. Ahora bien, en este estudio de las formas de la educación superior es necesario reflexionar en torno al término competencia. Desde hace un tiempo se ha hecho mucho énfasis en las instituciones de educación superior donde se trata de implementar este currículo basado en competencias y demostrar los resultados del aprendizaje. Realmente el currículo basado en competencias persigue reemplazar el ya basado en contenidos y sobre todo tratar de lograr esa aplicación de los conocimientos adquiridos. La implementación ha significado una gran inversión, especialmente en la capacitación de los docentes, los cuales rectorean este proceso de formación por competencia y, por supuesto, garantizando ese potencial en los estudiantes, centrando este proceso en los estudiantes. Ahora bien, ¿cuáles serán las metas de esta semana? En primer lugar, describir la evolución del término competencias hasta su llegada a la educación superior, valorar los conceptos básicos acerca de las competencias y su influencia en la transformación de la universidad como el centro académico fundamental en el desarrollo de competencias y analizar las competencias, sus características y rasgos. Trabajaremos varias temáticas: el término competencia en el siglo XX, concepto de competencia y sus clases, estructura y elementos de la competencia y las características de las competencias. Desarrollaremos algunas actividades en esta semana que serán de gran importancia para que ustedes puedan profundizar en los contenidos trabajados, pero además para que apliquen lo que ya tienen aprendido más lo que ya han adquirido a partir de la experiencia en su labor diaria. Vamos a desarrollar en el foro unas preguntas donde ustedes serán los protagonistas fundamentales. Sucede que en este proceso, ¿qué es lo que pretendemos? Pretendemos que no hagamos un repositorio de referencias de diferentes autores, sino que ustedes emitan sus propios criterios. Tendrán que responder las siguientes preguntas. ¿A qué desafíos se enfrenta el profesor para incorporar las competencias en el ámbito educativo? ¿Qué importancia tiene asumir el currículo basado en el desarrollo de competencias en la universidad contemporánea? ¿Y qué definición del término de competencias necesita visionar hoy la universidad? Responderán también un cuestionario y la tarea donde elaborarán un resumen sobre la diferencia entre competencias profesionales y competencias laborales. Para ello, más que referenciar y que utilizar la literatura orientada, es necesario que realicen una búsqueda bibliográfica. Como les dije, esto es importante ¿para qué? Para que vayan creando su propia biblioteca virtual en función de su tesis doctoral. Ahora bien, en el mundo del trabajo se ha presentado una acelerada transformación por efectos ¿de qué? De la globalización, la cual hemos trabajado en diferentes aspectos y en diferentes áreas del conocimiento, y ustedes también la trabajaron en módulos anteriores. Es decir, ¿qué impacto ha tenido la globalización hoy en el desarrollo de las universidades y también en asumir este modelo del currículo por competencia? Esto ha generado un desarrollo, un progreso científico-técnico, donde se han dado cambios en la estructura y organización del trabajo y, en este caso, de la empleabilidad y
no del empleo de por vida, también de la certificación, tendencias que afectan hoy la formación por competencias y también el empleo. Esto es un aspecto bien polémico dentro de la academia. Ahora bien, si analizamos la cronología de la evolución del concepto de competencia, vemos que desde el siglo pasado, en la década del 40, se comienza a hablar sobre la relación de competencias y el trabajo en las empresas. Sabemos que es una necesidad del mundo empresarial que los egresados lleguen con las competencias necesarias para desempeñarse en un puesto laboral. Sucedía que tenían el conocimiento teórico, pero no esas habilidades, esas destrezas tan necesarias para desarrollar sus actividades en el mundo laboral. Ya en la década del 50-60 se comienza a emplear el término desde la psicología cognitiva, donde uno de sus mayores representantes es Noam Chomsky, que ha escrito varios artículos sobre el tema. Ya en la década del 70 vemos cómo se va definiendo el concepto de competencias vinculado al desempeño que debe realizarse con relación al trabajo y la forma en cómo éste se hace. Y ya desde la década del 80 hasta la actualidad hay una diversidad de enfoques y una reconceptualización constante del concepto de competencia. Dentro de las perspectivas que nosotros analizamos sobre la definición competencia, lo tenemos que ver a partir de ¿qué? A partir del concepto, de las características y del currículo. Pero tenemos tres perspectivas: la competencia como un conjunto de tareas, como un conjunto de atributos y como desde la perspectiva holística. Sí, como la competencia desde un conjunto de tareas podemos verla en el aspecto conceptual. Es definida en términos de tareas realizables para cumplir un determinado desempeño. En ese conjunto de atributos, como vemos, en la competencia está definida como esos atributos que se le atribuyen al ser humano, es decir, en conocimientos, habilidades, destreza. Y desde la perspectiva holística, desde el momento conceptual que estamos viendo, está definida mediante la integración de tareas, atributos y contextos. Ya, si lo vemos desde las características, la competencia como conjunto de tareas es la forma común de concebir la competencia. Desde el conjunto de atributos es esa forma de concebir la competencia profesional, equilibrando lo genérico con lo específico, y desde la perspectiva holística estamos hablando de esa cantidad de atributos y juicios para el desempeño de tareas en diferentes situaciones. Si pensamos ya en el currículo y vemos desde la perspectiva de la competencia como el conjunto de tareas, se va a observar de forma directa el cumplimiento de la tarea, como el conjunto de atributos en esa evaluación de conocimientos y habilidades en el contexto general de una profesión. Y desde la perspectiva holística, evalúa esa compleja combinación de atributos para el consecuente desempeño acorde a las situaciones específicas. Ahora bien, hay varios elementos comunes dentro del concepto de competencia y que cómo nosotros le podemos atribuir. Se habla de funcionar como flexibilidad, reflexión personalizada, iniciativa, disponer de determinados recursos personológicos, integrar elementos del orden cognitivo y motivacional. Se manifiesta en la calidad de la actuación, en la configuración psicológica compleja y en garantizar un desempeño responsable y eficiente. Son varios aspectos en los cuales coinciden un grupo de autores. Ahora bien, pensando en las componentes estructurales y funcionales de la competencia, podemos verlo en estos dos momentos. Si pensamos en lo estructural, lo vemos desde lo cognitivo, metacognitivo, motivacional y las cualidades de la personalidad.
Si lo vemos en la parte funcional, lo vemos en esa construcción de representaciones, en la toma de decisiones, en el enfrentamiento de conflictos, en la evaluación y reformulación de estrategias. Ahora bien, pensando en cómo podemos apreciar las clases, niveles o tipos de competencia. Lo podemos apreciar desde el punto de vista de competencias básicas, competencias genéricas y competencias específicas. Bien, si pensamos en las competencias básicas, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de que estas describen comportamientos elementales que debe tener cualquier trabajador. Estamos hablando de las capacidades intelectuales indispensables para el aprendizaje de una profesión. En ellas se encuentran la competencia cognitiva, técnica, metodológica, muchas de las cuales son adquiridas en los niveles educativos previos. Si hablamos de las competencias genéricas, describen comportamientos asociados al desempeño y las capacidades comunes a diferentes campos ocupacionales son la base común para desarrollar una profesión. Se refieren a las situaciones concretas de la práctica profesional que requiere de respuestas complejas. Y si pensamos en las competencias específicas, describen comportamientos asociados a conocimientos científicos y tecnológicos vinculados a un campo ocupacional y son la base particular del ejercicio profesional y están vinculadas a estas condiciones específicas de ejecución. Estamos asumiendo la posición de Jesús Huerta, de Irma Susana García y de Ana Rosa Castellano para poder explicar las clases, niveles o tipos de competencias. Ahora bien, si hablamos de los vocablos usados en diferentes tipos de competencias, estamos hablando que dentro de las competencias básicas se habla de capacidades individuales, de trabajo, de responsabilidad, de honradez. Dentro de las capacidades interpersonales estamos hablando de organización, coordinación, cooperación, dirección. Y así estamos hablando también en las competencias generales y en las competencias específicas. Ahora es necesario que comprendamos la implicación de incorporar a los diseños curriculares por competencia a la formación universitaria. Es decir, diseñar la formación universitaria, garantizar este trabajo intencional de todas las competencias, definir las competencias incluidas en cada proyecto, promover metodologías que favorezcan el aprendizaje activo y utilizar procedimientos de evaluación. La competencia profesional la podemos definir y asumimos este concepto como ese sistema de conocimientos, habilidades, valores y cualidades de la personalidad que se movilizan en función de las necesidades individuales y sociales, así como de los motivos, intereses y actitudes del profesional que permiten el desempeño satisfactorio en el ejercicio de la profesión y que solo pueden ser evaluadas a través del desempeño considerando las exigencias sociales. Si pensamos en cómo un profesional es competente, es decir, ¿cuándo un profesional es competente? Cuando está motivado, cuando tiene intereses y valores profesionales por la labor que desempeña, por esos recursos personológicos que necesita para poder desempeñarse y por ese trabajo eficiente y responsable que realiza. El currículo por competencia lo vemos en aquella articulación de conocimientos y experiencia, en ese reconocimiento a las necesidades y los problemas de la realidad y en formar profesionales que conciban el aprendizaje como un proceso abierto, flexible y permanente y por supuesto eso no tiene nada que ver con las limitaciones en este proceso de enseñanza y aprendizaje. A manera de conclusión, podemos plantear que se describen definiciones y elementos conceptuales del término competencia y sobre todo los recursos que están orientados ustedes pueden profundizar, además de la búsqueda que pueden realizar. Se caracterizan las competencias y se analiza la estructura, permitiendo la comprensión de la naturaleza compleja y contextualizada desde diversas posiciones y se valoran las potencialidades del tema en función de contribuir a profundizar en la investigación sobre las formas y modelos en la educación superior. En la próxima semana trabajaremos la competencia como una capacidad de acción, rasgos de las competencias, enfoque sobre las competencias. Bueno, señores, les deseo muchos éxitos
en la realización de las actividades a evaluarse, pero además estoy abierta a recomendaciones, a sugerencias, todo en aras de perfeccionar este trabajo que al final ustedes protagonizan, porque sin ustedes sería imposible. Muchas gracias y éxito, señores.